Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Bienvenidos en esta noche a oír la palabra del Señor. Me confirman si ustedes me oyen, me están viendo, por favor, porque tenemos problemas con el internet. Bien, me alegra que nos estén escuchando. En esta noche deseo compartir una palabra maravillosa, preciosa, un regalo del Señor como es su bendita y gloriosa palabra. Y quisiera invitarles al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, donde el Señor nos habla acerca de la importancia de la oración. Y quiero invitarles que ustedes tomen sus sagradas escrituras si las tienen a la mano y podamos escudriñar todos y todos podamos ser edificados. Bien, Santo Evangelio según San Lucas, amados hermanos, capítulo 18. Quiero leer aquí capítulo 18, versículo 21. Capítulo 18, versículo 1. Y dice allí la palabra del Señor que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bien, cuán importante la oración para el pueblo del Señor, para todos nosotros. La oración es algo básico, fundamental, importante, mis amados hermanos. Y queremos profundizar, avanzar en este versículo y en estos versículos que nos habla aquí la palabra del Señor. La oración fue el aspecto principal en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo la oración como algo mayor, profundo y principal en su vida. El Señor no iniciaba un día, no iniciaba una tarea, una labor y enfrentaba todas las circunstancias que durante el día tenía que enfrentar: demonios, el mismo demonio, espíritus, sanar enfermos, endemoniados y hacer toda obra gloriosa y maravillosa que el Padre le había dado. Primero tenía que ir a la oración, y la oración es fundamental y prioritaria para cada uno de nosotros como creyentes. Y si no eres creyente y estás escuchando esta palabra, sabrás que la oración es fundamental en la vida de cada persona. Por medio de ella podemos acercarnos a Dios, hablar a Dios, mover el corazón del Señor también. Bien, y profundizando en el tema, dice la palabra del Señor que el Señor nos muestra la oración como una necesidad. Muchas veces la gente la tiene como solamente cuando estoy en dificultades, en luchas, en problemas, es que yo acudo a la oración. Y no es así como el Señor nos hace ver la oración, porque refiere aquí la necesidad de orar siempre. No es porque ahorita estemos en esta cuarentena, por decirlo así, confinados, no es porque venga un virus, porque se está cumpliendo la palabra del Señor, es porque es una necesidad. Ahora, Dios la declara como una necesidad. El creyente, cada persona tiene esta necesidad, y las necesidades hay que saciarlas, y es vital para nosotros. Un creyente, alguien que se defina creyente, que se defina como hijo de Dios y no tiene oración, no tiene comunión con el Señor, oh amados hermanos, no sé cómo hará para vivir, no sé cómo hará para enfrentar todas las circunstancias. Pues el Señor dice claramente: orar siempre y no desmayar, mis amados hermanos. No podemos dejar la oración de lado, no podemos apartarnos de ella, más en estos tiempos que tenemos mayor tiempo para dedicarnos al Señor y meditar en la palabra y orar y humillarnos delante de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dice: mira, la oración es una necesidad. Tú para vivir necesitas el aire es una necesidad, el oxígeno es una necesidad, el agua para ti es una necesidad, el alimento es una necesidad. Así es que la oración hace parte de una necesidad fundamental, y esta es mayor que el agua y que el oxígeno. Es en nuestra relación, en nuestra comunión, es como tú te comunicas y como tú hablas con el Señor, y también tienes una respuesta del Señor. Miremos la oración
no como algo que podemos usarlo solamente en momentos de dificultad, sino que la oración ha de ser una necesidad continua todos los días. Como decía el salmista, Señor, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida donde agua no hay, para ver tu gloria y tu poder. Él sabía que acercarse a través de la oración podía ver la gloria, el poder, la maravilla del Señor en su vida. Ahora dice, orad siempre, siempre, sin desmayar. Mucha gente claudica en la oración, porque quizá claman 1, 2, 3, 4 veces, no sé cuánto, y desfallecen, desmayan en la oración porque quizá no ven el resultado, no ven la respuesta del Señor. Pero el Señor nos está hablando que es sin cesar, es sin desfallecer y es sin desmayar, en la cual nosotros debemos persistir y perseverar cada día en la oración. Bien, el Señor nos dio el ejemplo. Más adelante vamos a mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice diciendo, había en una ciudad un juez injusto, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Óyese bien, esta enseñanza, él comienza diciéndonos, oren sin cesar, sin desfallecer, sin desmayar. Mírenlo como una necesidad más grande, mayor y prioritaria de ustedes. Oh, amados hermanos, si el mundo tuviera la oración como una necesidad, como cuando todos los días recurre al trabajo, va a buscar tu pan de cada día, es una necesidad que no se puede aplazar. La oración es inaplazable, la oración ha de ser continua, no se puede suspender, no se puede darle tregua, no se puede descansar en ella, y es una bendición muy grande. Ahora bien, dice, el ejemplo es que había en una ciudad aquí, el Señor nos da una figura, nos hace esta parábola maravillosa de un juez, primero, que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Y quiero detenerme un poquito aquí, y es que nunca esperemos de un ser humano que respete a una persona, que le dé valor a la vida, que respete a sus padres, que respete las autoridades, las leyes, y nunca teme a Dios. La palabra de Dios dice que este juez no tenía temor de Dios, tampoco respetaba a hombre. El ser humano que no tenga temor de Dios nunca respetará la vida, a su prójimo, a su semejante, llámese hijo, desde el vientre los matan, llámese hijo, llámese padre, madre, hermano, amigo, llámese como se llame, nunca lo respetará, nunca tendrá ese valor por la vida y por el ser humano. Bien, seguidamente dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Bien, las viudas son consideradas las personas más débiles, menos favorecidas. Bien, dice el Señor que Él es el defensor de las viudas y los huérfanos y los extranjeros. Y esta viuda venía ante este juez injusto, que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre, y ella le pedía que le hiciera justicia. Entonces, coloquémonos nosotros en el lugar de la viuda. Señor, tenemos necesidad, tenemos aflicción, nos dirigimos a buscar la ayuda a quien nos puede hacer justicia. En este caso, el que le podía hacer justicia a este juez injusto. Dice, hazme justicia de mi adversario. Bien, y él no quiso, dice, él no quiso por algún tiempo. Por algún tiempo él se resistió a hacerle justicia a esta viuda. Pero luego sucede algo y dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, óyese bien lo que va a decir este juez injusto. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, o sea, ella me molesta, ella me indispone, no quiero oírla, no quiero tenerla más aquí, le haré justicia. Oye lo que está diciendo el juez injusto, voy a hacer justicia. El que no temía a Dios ni respetaba a hombre piensa hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No quería perder la paciencia, tener malos días, quería estar tranquilo este juez injusto, y por esto, por evitarse la molestia de esta mujer, le hizo justicia, no porque la amara, no porque viera su condición de débil,
de debilidad, de desprotección, porque era una viuda, no porque fuera su prójimo, no porque viera la necesidad. Él no lo hizo por esto, él no lo hizo movido a misericordia, porque era injusto, en él no había justicia, en él no había valor, en él no había amor hacia su prójimo. Él no consideraba la debilidad y la necesidad y la injusticia. Él no, antes era injusto. Pero, ¿cuál es la respuesta de este hombre? Le haré justicia. Le voy a hacer justicia porque viniendo de continuo yo no quiero perder la paciencia. Y dijo el Señor, ahora dice el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Mira, el Señor cuando nos dice oí lo que dijo el juez injusto, es que el Señor me está mandando, mira, escucha bien, oye bien cuál fue la acción y la respuesta de este juez injusto. Dios, para mostrarnos su gracia, su amor y su misericordia, nos coloca como ejemplo, parábola, este juez injusto, sin ningún amor, sin ninguna misericordia, sin ninguna clemencia, sin ninguna justicia. Pero sin embargo hizo una justicia por evitarse la molestia. ¿Y acaso, ahora la pregunta es el Señor, primero dice, oye, escucha lo que dijo el juez injusto. Y ahora nos hace una pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mira lo que está diciendo aquí la palabra. Comenzó diciendo, oren sin desmayar, sin desfallecer. Miren la oración como una necesidad. Y oren de continuo. Y aquí nos está diciendo, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Acaso Dios no va a responder? Dios que es un juez justo, que es un Dios amoroso, misericordioso, bueno, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Acaso Él no hará justicia? ¿A quién? Dice, a sus escogidos. Los que claman de día y de noche, los que tienen la oración de continuo en su vida, los que dependemos del Padre. Todo aquel que depende de Dios tiene una comunión asidua, firme, constante, recurrente a la oración. Esa persona ora de continuo, busca de continuo al Señor, clama de continuo al Señor, no deja la oración de ninguna manera. Todo lo lleva en la oración, todo va a lo secreto con el Señor. Siempre vaya a buscar su rostro, su presencia y a fortalecerse en Él, a buscar de Él la ayuda, el socorro. La viuda iba a buscar la ayuda que es lento para la ira y grande en misericordia y que oye el que clama día y noche. Mis amados hermanos, cuán importante es orar sin cesar, orar sin desfallecer, orar sin desmayar, hermanos. Necesitamos que la oración se vuelva una parte necesaria de nuestra vida. La oración ha de volverse la necesidad más grande en tu vida es esta. Cuando el Señor estableció las necesidades del hombre y nos dijo, miren las aves de los cielos, miren las flores del campo, mira la hierba, nos lleva este ejemplo. Miren ustedes, ellas, las aves, mira, no siembran, no ciegan, no recogen. Sin embargo, el Padre las alimenta. Miren los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió con uno de ellos. Ustedes no valen más, no valemos nosotros mucho más que las aves, que las plantas, que toda la creación valemos mucho más. Y el Señor cuando establece la prioridad del hombre dijo, miren, el mundo busca todas las añadiduras, mas ustedes busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas. Estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Está estableciendo que lo primero y lo más importante es buscar su rostro, su presencia, buscarle en oración y a través de la palabra. Eso es lo que establece el Señor, la prioridad del hombre, la necesidad más grande. Ya no lo enseña en San Lucas como una necesidad, y Dios lo establece. Dice, el hombre sin Cristo, el hombre sin fe, la necesidad de él es la comida, el vestido, el beber, que ponernos, todas estas cosas. Me dicen, mas ustedes no así. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios, de los cielos y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura.
el Señor estableció que era primero buscar el reino de los cielos, era acercarnos a Él, buscar su rostro, su presencia, su palabra en oración y meditar en su palabra, y las demás cosas vendrían como un efecto, una añadidura. Y es lo que el Señor establece, la necesidad más grande antes que tu comida, antes que tu bebida, antes que tu vestido, antes que tu techo, ha de ser el reino de los cielos. Y es lo que el Señor está estableciendo. Y cuando esto es fundamental en nuestra vida, es un pilar en nuestra vida, entonces podemos acudir continuamente al Señor. Y el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Óyese bien, nuestra oración ha de ser constante. Cuando es una necesidad, la estoy buscando constantemente, estoy acudiendo a Él en esta oración constantemente. Bien, Dios está hablando que a sus escogidos, a los que claman, a los que le buscan día y noche, se tardará en responderles, o digo que no, dice la palabra del Señor. Se tardará en responderles a la pregunta, ¿será que va a ser tarde el Señor? Y la respuesta es en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Espero que tú tengas esa fe y esa confianza en esta palabra y en aquel que nos la declaró, nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel y Él es verdadero. Yo te invito a que le pida al Señor que le dé esa fe, esa confianza, esa seguridad y esa fortaleza para creer aquí en su palabra, que el Espíritu de Dios te sea iluminando a través de la palabra y dándote esa fe y esa confianza, porque esto es fiel, esto es verdadero, esto no muda, esto no cambia, esto permanece para siempre. Y esta palabra es eterna en los cielos y para siempre. Os digo que pronto les hará justicia. Confiemos porque la comparación es un juez injusto hizo justicia a una mujer que requería de su benevolencia, de su ayuda, de su bien, de su favor, de que cumpliera. Cuanto más nosotros que tenemos un juez justo que se llama Dios, un juez justo, un rey justo, es que nuestro Señor Jesucristo, y Él dice, pronto les hará justicia. Mis amados, oremos sin cesar, sin desfallecer, sin desmayar, porque pronto el Señor dará respuesta a tu oración, a nuestra oración. Debemos vivir con esa confianza, con esa fe, con esa esperanza verdadera en Él, amados. Que el Señor nos ayude cada día a confiar, nos aumente la fe, la confianza en Él. Bien, otro aspecto de la oración que quiero compartir con ustedes es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da un ejemplo glorioso, maravilloso, y quería invitarles ahí en el capítulo 5, lo mismo de San Lucas, el mismo Evangelio, capítulo 5, San Lucas, capítulo 5, versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más, y luego dice, y se reunía mucha gente para oír. Gloria al Señor, veo que aquí está reunida muchísimos hermanos, amigos, reunidos para escuchar la palabra, y les alabo porque Dios oye, Dios mira lo que nosotros hacemos buscando su rostro y su presencia. Dice, y su fama se extendía y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La vida de nuestro Señor Jesucristo, la oración fue un fundamento importante, el más importante de la vida del Señor Jesucristo. Cuando tú estudias la palabra y miras la vida de cómo Cristo, siendo el Rey, el Señor Todopoderoso, dependía de nuestro Padre, y Él nos enseñó a depender de Él. La oración, cuando Dios nos mandó orar, cuando le pidieron a los discípulos, enséñanos a orar, y encontramos allí lo que llaman el Padre Nuestro, y se dice la palabra al Señor, Señor, comienza esa oración y dice, danos el pan de cada día. Y allí vemos la dependencia. Orar a Dios significa ser dependiente de Dios. Significa que yo no puedo en mi débil humanidad, llevo todas mis cargas, todas mis luchas, ansiedades, temores, angustias, aflicciones, debilidades, y las traigo a Él. Porque la palabra de Dios dice por medio del apóstol San Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bien, que ahorita vamos a verlo.
Y quiero decirles que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor era un hombre de oración. Él dependía de la oración. Él iba al Padre y se fortalecía, se llenaba de poder. El Padre allí ministraba para él, enviaba ángeles, le fortalecían. Y vemos en todo el ministerio del Señor Jesucristo cómo es dependiente del Padre a través de la oración. Y Él quiere que lo imitemos. El Señor dice, ejemplo nos ha dado para que lo imitemos. Y debemos imitarle en esa oración, en ese seguir, en buscar cada día su rostro, con anhelo, con deseo, con pasión, y no porque haya un momento en el cual estemos viviendo circunstancias estrechas, no sea solamente por eso que nosotros nos acerquemos hoy y le digamos, Señor, ayúdanos, guárdanos de este mal, ayúdanos a sobrevivir con lo mucho, con lo poco, Señor, dame la fe y la confianza. Y luego que pasen estas circunstancias, el Señor así lo quiere, nos olvidemos de Dios. No, por eso Dios nos está enseñando en esta noche, la oración es una necesidad, esté lleno o no esté lleno, tengas hambre o esté lleno, tengas dinero o estés vacío, tengas salud o tengas enfermedad, independiente de la circunstancia, la oración es establecida por Dios como una necesidad continua. Todos los días la palabra de Dios habla de madrugada, nos habla de Daniel que 3 veces oraba al día, el rey David, Señor, te alabo, y también le glorificaba 3 veces al día. Orar continuamente es una gran bendición, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Bien, y Jesús, nuestro Señor, nos da el ejemplo. Él se apartaba, se iba aparte y oraba y le clamaba al Padre, sudaba y eran como gotas de sangre. La intensidad de su oración, del clamor a Dios, del clamor al Padre. Por eso no debemos descuidar en ningún momento nuestra oración, mis amados hermanos. Quiero invitarles también que consideremos una parte importante de la oración, y es en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y hay una palabra maravillosa para nosotros allí, muy diciente, referente a lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Mis amados hermanos, si al caso el audio, mi voz no es fuerte, me avisan para elevar un poco más mi voz, me escriben por favor. Bien, Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice la palabra del Señor, y vemos el ejemplo de Cristo acerca de la oración, y Él la miraba como su necesidad, y así es como lo quiere transmitir a nosotros. Nos quiere enseñar que tengamos la oración como una necesidad, y dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo en la tierra como hombre, como nosotros, en un cuerpo tan débil como el nuestro, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Nuestro Señor, cuando iba al Padre, no iba en ninguna altivez, en ningún orgullo, no. La palabra de Dios me está diciendo de ruego y de súplica. ¿Alguna vez tú has suplicado y rogado a alguien, mi amado? ¿Alguna vez has necesitado suplicar y rogar tu intensidad, tu corazón abierto, desbordado por esta necesidad? Pues el Señor hizo esto, derrama su corazón, derrama su alma delante del Señor. Y le dice que le ofreció ruegos y súplicas, pero no era simplemente, Padre, ayúdame, sino que le dice con gran clamor y lágrimas. Y nuestra oración muchas veces ha de contener llanto, hemos de derramar el corazón, el alma delante del Señor. Si esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue sin mancha y sin pecado y que todo lo podía, cuánto más nosotros que necesitamos de Él, y derramar el corazón, derramar nuestras lágrimas, quebrantarnos y humillarnos delante de nuestro Padre. Y es bueno que lo hagas en secreto, cierra tu puerta, entra en lo secreto y órale al Padre, y si tienes que llorar, derrama tu corazón, derrama tu alma. Y la Escritura dice entonces, dice con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién es el único que nos puede librar a nosotros? Nos librará el dinero, nos librará nuestras posesiones, nos librará nuestra sabiduría, nuestro intelecto, nuestras capacidades.
cualquiera que sean, ninguna de ellas. El único que nos puede librar es el Señor, como dijo el apóstol Pablo cuando el Señor lo libró de la muerte. Quien me libró, me ha librado y me seguirá librando. Y él tenía la confianza plena en el Señor, de que era el único que le podía librar de la muerte. El Señor Jesucristo, con clamor, lágrimas, llorando al Padre para que le librara. Él es el ejemplo. Ejemplo nos ha dado el Señor para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su testimonio, para que nosotros consideremos y podamos también, a través de la oración, del clamor, de la humillación, del ruego, de la súplica, de las lágrimas, poder acercarnos delante de nuestro Padre. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Debe haber un temor en nosotros. Si no hay temor a Dios, tampoco vamos a ser oídos. Y esa es la otra parte de la oración que quería compartirles. Como primera medida, el Señor nos establece la oración como la necesidad y la prioridad más grande del hombre, buscar a Dios primeramente, el reino de los cielos y su justicia. El ejemplo nos ha dado Él, y Él nos dice que aquellos que claman día y noche, pronto nos hará justicia, pronto habrá una respuesta. Y el ejemplo lo da de cómo Él clamó, cómo Él oraba, cómo le suplicaba y lo lloraba al Padre que lo librara de la muerte, y fue oído. Ahora dice, fue oído porque había un temor reverente. Bien, ese temor que habla la palabra del Señor no es más que la obediencia, el someternos a Dios, el obedecer a Dios, el guardar su palabra. Porque en el Santo Evangelio de San Juan, quiero compartirles allá, vayamos a San Juan, capítulo 9. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 16. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, perdón. Dice allí la palabra del Señor. San Juan, Santo Evangelio, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Bien, Dios establece que Él no oye al hombre pecador. Pero si el pecador se arrepiente, Dios lo oye. Si el pecador se acerca al Señor en arrepentimiento, reconociendo su pecado, como compartíamos el domingo, aquel que Dios escucha, aquel que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha venido nada bueno, Dios lo oirá, le perdonará, le salvará y vendrá con él la paz. Entonces Dios dice, Dios no oye al hombre pecador. Dice, pero... allí hay un pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, aquí hay una condición. Cristo fue oído por sus lágrimas, su clamor reverente, pero porque había temor en él. Ese temor lo condujo a hacer la voluntad del Padre. Cuando Abraham, Dios le demandó que sacrificara a su hijo Isaac en monte. Isaac fue al monte a sacrificar a su hijo, y cuando estaba a punto de degollar, de ofrecer a su hijo en sacrificio, el ángel le dijo, detente, no lo hagas, porque ahora veo que temes a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Abraham, ve al lugar que yo te diré y allí sacrifícame a tu hijo. Y Abraham comenzó a preparar la leña, el fuego. Él no lo pensó dos veces, lo preparó y al día siguiente salió hacia donde Dios le había ordenado. ¿Y qué probó Dios allí? Su fidelidad, que le temía, y cómo se vio el temor reflejado en que le obedeció a Dios y estaba dispuesto a sacrificar su hijo porque temía y obedecía a Dios. Allí vimos y le dijo el ángel, no lo hagas porque ahora veo que temes a Jehová porque no rehusaste tu hijo. Y es un ejemplo de obediencia. Entonces Dios dice que no oye al hombre desobediente, Dios no oye al pecador. Pero si el pecador se arrepiente, Dios lo va a oír, porque el Señor dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y el Señor no vino a llamar sanos, sino hombres pecadores, enfermos. Y todos éramos pecadores, y por la gracia del Señor fuimos movidos a reconocer nuestra condición y a venir a Él, a buscar el bien, el favor, el perdón, la salvación y la vida eterna. Ahora está diciendo que si alguno hace, pero si alguno es temeroso, si alguno teme, si alguno guarda, oye su voz,
dice, y hace su voluntad. Dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, del pecado, de todo lo malo, nos apartemos. Entonces hay una condición para ser oídos, y es esta. Aunque, quiero aclararle, como le dije antes, el pecado no es un impedimento para que Dios escuche al hombre que se arrepiente. Si estamos en pecado, si venimos al Señor reconociendo el pecado, nuestra condición pecaminosa, y le pedimos perdón, Él nos oye. Donde Dios nos oye es cuando permanecemos en la desobediencia, en el pecado, y le clamamos al Señor, pero seguimos haciendo lo malo. Dios no se complace en eso, porque no estamos haciendo la voluntad de Él, ni estamos siendo temerosos. Por eso dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra del Señor. Entonces, esta reflexión acerca de la oración es muy hermosa. Primero, todos tenemos que verla como la gran necesidad nuestra. En segunda medida, tenemos que mirar cuándo Dios oye, cuándo Dios responde y cuándo Dios no va a responder nuestra oración. Y esa es la claridad, lo que Dios nos está hablando con claridad. Cuando el hombre es temeroso, teme como el Señor, que clamó con gran dolor, lágrimas, angustia, le lloró, y dice que fue oído a causa de su temor reverente hacia el Padre. Y es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Fue el temor a causa de ese temor. Si no hubiese habido temor, pues de cierto el Señor no lo habría oído, Dios el Padre, dice la palabra del Señor. Y es lo que debemos pedirle al Señor, que Dios nos ayude cada día, que si hay pecado en nosotros, que si no nos hemos arrepentido, el día de arrepentimiento es hoy, pedir al Señor que nos perdone. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede librar de la muerte, y no solamente de la muerte física que tendremos todos que dar, sino de la muerte eterna, de la condenación en el infierno. Entonces, amados, qué bueno es que hoy reflexionemos. Primero, Dios ha dicho, la oración ha de ser una necesidad continua y siempre. El ejemplo que nos dio el Señor para aquellos que oran es una palabra alentadora. Un juez injusto y su justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? O digo que pronto les hará justicia. Y Dios el Padre escuchó a su Hijo en su clamor y en sus lágrimas, porque había un temor reverente. Y Dios nos está hablando aquí. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Debemos buscar estar en paz con Dios, buscar el perdón, la salvación y tener ese canal abierto. El pecado nos separa de Dios, pero cuando nuestro pecado es removido por la sangre de Cristo, somos perdonados por Él, el pecado es removido y ya no hay nada que nos separe del Señor. Podemos venir confiadamente, como dice la palabra en Hebreos capítulo 4. Volvemos al libro de Hebreos, un libro precioso, maravilloso. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice allí la invitación del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mire la invitación. ¿Alguna vez te han hecho una invitación maravillosa? Yo sé que te han hecho muchas invitaciones en tu vida, pero ninguna ha sido tan maravillosa, tan gloriosa, tan eterna, tan poderosa, tan firme. Quizás te han invitado a algún lugar y allí te has sentido avergonzado, te has sentido incómodo, no te has sentido bien, no te han considerado, no te han tenido en cuenta. Pero esta invitación es gloriosa, la que el Señor nos hace a Él. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, busquen mi rostro, acérquense a mí, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Oh maravilloso Rey de Gloria. El Señor dice: acerquémonos pues a ese trono donde derrama gracia, misericordia, don inmerecido, amor, perdón, salvación, justicia. Esto lo derrama el Señor. ¿Me confirman si
¿Se está viendo el video, por favor? Bien, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto es acercarnos, venir a Él. Y dice, para alcanzar, óyese bien, alcanzar misericordia. La misericordia del Señor es para siempre es su misericordia, y su verdad es por todas las generaciones. Y nos está diciendo aquí entonces, acerquémonos para alcanzar, óyese bien, si tú no has alcanzado misericordia, óyese bien, pero esa misericordia del perdón, de la salvación y de la vida eterna, gracias por la respuesta, de la salvación y de la vida eterna. Mira que el Señor lo que quiere es que su pueblo alcance misericordia. Ahora, cuando venimos en esa actitud humillado, reconociendo que sin Él nada podemos, sin Él nada somos, que necesitamos de Él, va a haber misericordia. Y Él dice, acérquense con fe, confiados de que Él está ahí, que nos va a oír, que nos va a ayudar. Porque vamos reconociendo primeramente los pecadores, lo débiles que somos, vamos primeramente acercándonos al Señor pidiéndole perdón, misericordia, que nos perdone, que tenga piedad y misericordia, y que nos escuche por amor de su nombre, y dice, para alcanzar misericordia. Oh, qué palabra más maravillosa. Y me gusta cuando la Escritura dice que hasta los cielos es su misericordia. Oh, amados, alguno ha medido la distancia a los cielos, nos dicen de la distancia a los astros que el hombre puede concebir, y nos hablan de millones de años de luz. Oh, mis amados, y esto no es nada, y la misericordia del Señor es hasta los cielos, eternamente y para siempre. Y Él dice, ven, acércate confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para eso nos acercamos en oración. Venimos en oración, nos acercamos a Él. Mis hermanos en Cali están sufriendo un poco por la señal. Dios nos ayude. Bien, hallar gracia, de alcanzar la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, el momento indicado cuando venimos delante del Señor, ser escuchados, ser atendidos por Él, alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro, para la ayuda oportuna. Y el Señor dice también en su palabra, dice que en tiempo aceptable te he oído, en el tiempo que nos acercamos, que lo buscamos, mis amados hermanos, debemos vivir continuamente acercándonos a ese trono de la gracia. Oh, amados hermanos, quizás si nos acercamos a un trono de un rey, nunca nos miraría con misericordia, con amor. Nunca quizás tendríamos la oportunidad de una cita, de que nos diera la oportunidad de acercarnos a Él. Nunca. Oh, amados, uno mira a los reyes de la tierra en sus tronos, son intocables, nadie se acerca a ellos. Pero hay un Rey que es de reyes, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Él podemos venir continuamente, recurrentemente, sabiendo que Él nos oye, sabiendo que Él nos escucha, porque venimos humillados, venimos en oración, en ruego, en súplica, en clamor y en lágrimas, reconociendo que lo necesitamos, que somos débiles, pero que Él es poderoso, en Él está nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, podemos encontrarlo. Ahora ves cuán grande la oración, ahora ves porque es una necesidad grande la oración, ahora te das de cuenta porque la manera en que el Señor nos hace ver que es una necesidad tan grande, es a través de ella que nos acercamos, a través de ella que movemos el corazón del Señor, es a través de ella que podamos alcanzar perdón, misericordia, humillarnos cada día. Ahora puedes entender, mi amado hermano, amigo, familiar que me escucha, ahora puedes entender por qué la oración ha de ser tu necesidad más grande, y mi necesidad, yo lo entiendo así, mi necesidad más grande
No puedo vivir. La vida mía no está en el aire, en lo que respiro, en el oxígeno, en el alimento, en mi vestido, en mi techo. Mi vida está en la oración, en la búsqueda, en mi relación con mi Padre, con mi Dios, con mi Hacedor, con mi Formador. Allí está mi socorro, mi pronto auxilio, allí está mi fuerza, mi confianza, mi paz, mi paciencia, mi esperanza. Cuando vengo a Él, descanso en Él, reposo en Él, echo mi carga, mi ansiedad, mi aflicción y me levanto con gozo, con alegría. Y quiero mostrarles un momento por un momento. Hay una palabra maravillosa donde Dios nos manda a cambiar la ansiedad. Dios nos manda a cambiar el afán, la angustia, la ansiedad por la oración. Permítame un segundo, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Voy a leerles desde el versículo 4, leamos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice allí la palabra. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Óyese bien, el Señor está cerca a las puertas. Y el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué está reinando hoy en el mundo? La angustia, la ansiedad, el afán, la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar. La Escritura dice, los entendidos entenderán. Aquel que medita en la palabra, que busca la presencia del Señor, que conoce sus caminos, que vive en ellos, Él sabe lo que va a pasar. Está escrito en la palabra. Dios ya no lo dejó hace más de 2000 años escrito aquí. Ahora dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, dice la palabra, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios quiere que le hagamos conocer, aunque ella lo sabe antes que le pidamos. Pero ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? Una dependencia, que aprendamos a depender de Él. Entonces dice allí que el Señor está, vuestra gentileza, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias, como Cristo clamó. Bien, Dios nos está diciendo que debemos cambiar el afán, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre por la oración. Óyese bien, Dios nos está diciendo, cambia tu afán, tu ansiedad, tu angustia, tu incertidumbre, cámbiala. ¿Por qué? Por la oración. Por nada estéis afanosos, sino que dice el Señor, sean conocidas vuestras peticiones. Venga delante de mí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Y nos lo está diciendo nuevamente aquí, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y súplica, con acción de gracias. Entonces está diciendo, cambia la ansiedad, el afán, la angustia por la oración. Ahora, ¿qué vas a recibir en cambio? ¿A cambio qué vas a recibir? Ahí dice al final del versículo, dice el versículo siguiente, 7, y la paz de Dios. Vas a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz hará que guarde tu mente, tus pensamientos y tu corazón en paz en Cristo Jesús. Si no oramos, si no buscamos, si no cambiamos todo ese peso, toda esa aflicción, todos los días recibimos las noticias que nos bombardean cada día, más muertes, más angustia, más necesidad, más desespero. Si nosotros no llevamos esto en oración, jamás podremos salir adelante, vencer. Tenemos que ir a Cristo, que nos fortalece y que en Él somos más que vencedores, que nos da la fuerza y el poder y nos da esa paz, que nos libera de todas esas tensiones
y guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón en paz en Cristo Jesús, para no caer en la locura, tomar decisiones, desesperarnos y vivir como vive hoy en día el mundo, que no tiene fe, que está sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios nos está diciendo, hay un medio, hay un camino por el cual podemos acercarnos, y es Cristo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de humillarnos, a través de reconocer nuestra debilidad, nuestra condición. Y el Señor nos lo ha dicho, vengan a mí, yo los haré descansar. Esta palabra está diciendo, todo afán, toda angustia, toda ansiedad, todo lo que te provoque esas tensiones, vengan a mí, oren, díganmelo a mí, colóquenlo delante de mí, y yo les voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y es lo que necesitamos cada día, es lo que necesitamos del Señor, es lo que necesitamos cada día, que nos ayude el Señor, que nos dé la fuerza y nos dé el poder. Amados, yo espero que hayan podido escuchar un poco. Muchos me escriben que en Cali nos está escuchando bien. Bueno, tenemos mucha debilidad en la señal porque el internet nos está molestando muchísimo, ha sido muy complicado, pero yo sé que pueden volver a repetir el video, hay que en Facebook el video, pueden volverlo a ver nuevamente, escuchar, y ahí estamos mirando a ver cómo podemos mejorar cada día para tener una mejor señal y un mejor audio. Ustedes saben que esto nos cogió de sorpresa, estamos nosotros hasta ahora probando esto, no tenemos mucho conocimiento ni mucha habilidad en estos medios, pero Dios nos ayude cada día. Amados hermanos, entonces en esta noche nunca se les olvide en sus vidas que la oración es una necesidad y que Dios va a hacer justicia a aquel que teme, a aquel que guarda su palabra, a aquel que clama día y noche. Dios le va a responder. Tarde o temprano vendrá la respuesta de nuestro Señor, y Él no te va a dejar ni te va a desamparar. El Señor nos dice que nos acerquemos con fe, con confianza, para alcanzar gracia y hallar también, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor dice cómo debemos acercarnos, humillándonos, reconociendo nuestra debilidad, nuestro pecado, clamándole con gran clamor y lágrimas, suplicarle al único que nos puede librar de la muerte. Y el Señor nos dice que no oye al pecador, pero si alguno se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye, dice el Señor. Así es que debemos buscar cada día vivir agradablemente al Señor, haciendo su voluntad, para que Dios nos oye y tengamos esa respuesta. Y Dios nos habla de la importancia que es cambiar la angustia, el afán, el estrés, la ansiedad de los momentos tensos que estamos viviendo, los cambiemos por la oración. Ve a tu habitación, cierra tu puerta, háblale al Padre en lo secreto, y el Padre que está en lo secreto te va a responder en público. Él te va a ayudar, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Acudamos a Él confiadamente, pidámosle que nos perdone, que nos lave con su preciosa sangre, que nos santifique, que nos selle con el Espíritu Santo y que nos ayude a vivir una vida santa y agradable delante de Él, que podamos ser dignos de que el Señor nos escucha, porque el Señor dice, claman los justos y el Señor les oye, y cercano está Jehová a todo aquel que le invoca de veras. Que Dios los bendiga, mis amados. Vamos a tener un momento de oración, dándole gracias a Dios por esta palabra, y que no vuelva vacía, que el Señor nos dé esa fe y seamos retenedores de la palabra y nos lleve más adelante de retenerla, que es ser hacedores de la palabra. Soberano Dios, Señor nuestro y Padre nuestro, los méritos de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por esta palabra gloriosa y maravillosa, esa palabra que trae consuelo, paz, esperanza y vida abundante, Señor, esa palabra que nos hace descansar en agua de reposo, Señor, que es como si fuésemos pastoreados, oh Rey de Gloria, como dice el Salmo 23. Gracias, Señor, porque a través de ella nos da fe, confianza y esperanza, y puedes alejar de nosotros la angustia, la ansiedad, el estrés, el afán, la incertidumbre, y podemos descansar esta noche. Tu palabra dice que cuando confiamos y esperamos y echamos todo sobre ti, nos acostaremos en paz y así mismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Límpianos, purifícanos, santifícanos y permítenos vivir una vida agradable delante de ti para ser oídos, Señor. Pues el Rey dijo, si yo hubiera mirado la iniquidad del Señor, no me habría oído, Señor.
Así nos ayude a vivir santamente, rectamente, íntegramente. No permita que nos olvidemos de tu palabra, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni menos de buscar tu rostro y tu presencia en oración, de humillarnos delante de ti. Padre soberano, Padre bueno, te pido por todos los hermanos y amigos, familias que han escuchado este mensaje. Tú los bendiga, los guarde, bendiga a su familia, les ayude en sus luchas, en sus debilidades, en sus temores y sus necesidades, Señor. Por nuestro hermano Rubén, que le dé la victoria, Señor, lo prepare para tu gloria. Padre eterno, por todos los hombres y mujeres, niños en el mundo que padecen hoy este virus, Señor, ten piedad y misericordia y permíteles que hallen gracia delante de ti. Por todos los médicos, enfermeras, personal que labore en la salud, guárdalos, ten misericordia de ellos, de sus familias, Padre. Dale sabiduría a los reyes y a los gobernantes, Señor, en todas las cosas. Y guárdanos y protégenos y prepáranos para tu encuentro y tu venida, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Bendice mi hogar, mi esposa, mi hijo, mi familia, la familia de todos mis hermanos, la familia de mi esposa y en todo el mundo, a todos tus hijos, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, por tu bendita oración, en la cual tenemos paz y gozo, Señor, y libertad y una respuesta maravillosa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. El jueves tenemos una enseñanza, bien sea el pastor David o mi persona, cualquiera de las dos. De los te estaremos llevando el mensaje y estaremos continuamente en contacto. Dios los bendiga a todos. El Señor les conceda sus peticiones del corazón. Dios los guarde en Cristo.